Hermanos, que el Señor les bendiga. Les habla el pastor José Luis Luciani del Ministerio Internacional Familiar Betel. Y bueno, vamos a continuar con la carta, la primera carta de Juan en el capítulo 4. Y dice así: amados, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Sí? Una de las cosas que debemos entender y recordar, ¿cuál es el problema que había en aquel tiempo? ¿Por qué escribe esto el apóstol Juan? Tenemos que entender que el apóstol Juan estaba ya en una edad avanzada, pongamos que tenía como 60 años más o menos, y ya no estaban los otros apóstoles, y él era uno de los que estaba quedando vivo. Y el Evangelio se estaba diluyendo, no porque el Evangelio en sí se diluya, sino porque los predicadores y falsos maestros estaban haciendo cosas que no corresponden con respecto de la palabra de Dios. Eran falsos maestros. ¿Sí? Los falsos maestros siempre han existido. No es una cosa nueva de que ahora, porque estamos en estos tiempos, en los últimos tiempos, han aparecido. Sino que en aquel tiempo, ya en el año 60, ¿sí?, de nuestra era, ya se estaba diluyendo la predicación, estaban apareciendo falsos maestros y estaban diciendo que Jesús no había venido en carne. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que el mismo apóstol Juan comienza a decirle: amados, no creáis a todo espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaba el Espíritu de Dios, habían pastores que tenían el Espíritu de Dios, pero habían falsos maestros que tenían el espíritu del enemigo, ¿sí? Y estaban predicando falsas doctrinas o doctrinas erróneas, ¿sí? Entonces dice: si no, probad los espíritus si son de Dios, ¿sí? Eso es lo que nos dice Juan, y le decía a las personas de aquel tiempo, como lo dice hoy. ¿Sí? Si no, probad los espíritus si son de Dios. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿sí? O sea, él estaba diciendo, bueno, ustedes tienen que tener mucho cuidado, que a ver quién les predica la palabra, a ver si realmente es de Dios o no es de Dios. Entonces decía, prueben a estas personas qué espíritu tienen. Y hoy en realidad tenemos que hacer lo mismo, saber qué espíritu tiene la persona que nos está predicando el Evangelio. Acá dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y dice él, el consejo que da él: en esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Sí? O sea, para que uno tenga en cuenta qué espíritu tiene la persona, él da un dato para que nosotros tengamos en cuenta para saber si es de Dios. Y dice: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los falsos maestros o profetas estaban diciendo que Jesús no había venido en carne. ¿Sí?
Entonces, el mismo Juan, en esta carta, cuando comienza en el capítulo 1, dice, bueno, los que vieron mis ojos, ¿sí? Lo que escucharon mis oídos y lo que palparon mis manos, al verbo tocante de vida, ¿sí? Entonces él sabía que sí, Jesucristo había venido en carne y lo había visto morir y lo había visto resucitar, ¿sí? Ahora, dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo que ha venido en carne no es de Dios. Sí, hoy en día hay doctrinas erróneas también y diabólicas que niegan que Jesucristo vino en carne, ¿sí? Niegan que nació de la Virgen María, ¿sí? Entonces, dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo que ha venido en carne no es de Dios, ¿sí? Hay unas doctrinas hoy en día muy conocidas, las cuales algunos dicen, bueno, yo soy testigo. Estos son testigos solamente de Dios, aparentemente. Porque yo creo que no es ni de Dios, porque para ser testigo de Dios uno tiene que conocer la palabra y hablar de la palabra de Dios con denuedo, porque si alguien está hablando algo erróneo, pues no es testigo de nadie que sea de la palabra de Dios. Entonces, dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Cuando hablamos de espíritu de anticristo, por lo general las personas enseguida se van a los tiempos del enemigo que, bueno, que es, digamos, el hijo de él. Pero en realidad, cualquier persona que está hablando en contra de Dios y hablando y enseñando falsas doctrinas, pues es un anticristo, porque si es de Cristo va a hacer las cosas conforme a lo que Cristo enseñó y nos dejó a nosotros para que aprendamos y cumplamos y para que le agrademos a Dios y que hagamos la voluntad de Dios. ¿Sí? Dice, el cual dice, vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros no sois de Dios, ¿sí? Hijitos, vosotros, sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿sí? Bueno, él está diciendo, ustedes son de Dios en realidad, ¿sí? Y ya, dice, ustedes los han vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Él está diciendo, bueno, si has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, ya has vencido a todo. ¿Sí? Porque él está diciendo, bueno, mayor es el que está en ustedes, ¿sí? Mayores que el que está en el mundo. Nosotros cuando hablamos del mundo, sabemos que estamos hablando de las personas
que están en contra de Dios, ¿sí? Esos son los anticristos, ¿sí? Y son las personas del mundo las que no quieren recibir al Señor. Nosotros un día fuimos del mundo, ¿sí? Aquellos que no hemos nacido en el Evangelio, o sea, en una casa donde se predicaba el Evangelio, sino que un día yo estuve en el mundo y fui llamado por Dios, ¿sí? Ahora, antes era del mundo y ahora soy de Cristo, ¿sí? Ellos son del mundo, dice, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye, ¿sí? Esto es lo que hay que tener en cuenta. Muchas veces las personas que van a predicar el Evangelio quieren ser escuchadas. Pero ¿qué pasa? No quieren las personas escuchar la palabra de Dios. No están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Ahora, los del mundo hablan, ¿sí? Y los del mundo le escuchan a las personas, ¿sí? Ahora, nosotros somos de Dios, ¿sí? Entonces ahí está diciendo, bueno, los del mundo escuchan a los del mundo, pero los que son de Dios, ¿sí? ¿Sí? Y dicen, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye, ¿sí? Y dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, ¿sí? O sea que es sencillo. Si alguien no me quiere escuchar, es porque no le gusta la palabra de Dios. No quiere saber nada con la palabra de Dios. Entonces es del mundo y quiere seguir en el mundo. Un día me hablaron del Evangelio y yo quise escuchar el Evangelio. Muchas veces posiblemente quisieron hablarme y lo rechacé, pero un día en el cual el Espíritu Santo estaba obrando en mi vida para que me convirtiera, pues sentí deseos y hambre de escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Así que cuando llevamos los consejos que Juan nos dice, en esto podemos conocer el espíritu de verdad y el espíritu de error. Acá en el versículo 7 del capítulo 4 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, ¿sí? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, ¿sí? O sea que él está diciendo, bueno, tenemos que amarnos unos a otros, ¿sí? Porque eso nos distingue de los demás. Y dice, bueno, todo aquel que ama ha conocido a Dios y ha recibido a Jesucristo en su corazón. ¿Por qué? Y porque si nosotros amamos es porque hemos recibido a Dios, que Dios es amor. ¿Sí? Ahora, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea que, si no hubiese venido Jesucristo, nosotros no seríamos salvos de la ira de Dios, ¿sí? Y no nos estaríamos preparando para vida eterna, ¿sí? ¿Sí? No estaríamos. Ahora, ¿cómo hizo Dios para que tuviéramos la salvación? La salvación, dice, en esto se muestra el amor de Dios para con nosotros. ¿De qué forma? Y bueno, en que envió a su único Hijo al mundo, ¿para qué? Para que aún nosotros estando muertos, a través del sacrificio de Jesucristo, tengamos vida, ¿sí? Y de esa forma vivimos por Cristo.
Si no, estaríamos muertos. Estaríamos muertos, destituidos de la gloria de Dios. Pero por el sacrificio de Jesucristo, nosotros conseguimos vida y vida eterna. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Sí? En esto consiste, para que entendamos, en eso consiste el amor de Dios. Que Él nos amó primero a nosotros, ¿sí? Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, lo envió para que pagara por nuestros pecados. Lo que hemos cometido, los que cometemos y los que vamos a cometer. Bueno, para eso envió a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y, amados, dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Sí? O sea, la perfección del amor de Dios depende de nuestra disposición para servir y amar al Señor. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que teníamos antes? El Espíritu para muerte, el espíritu del enemigo. ¿Sí? Ahora, pero ahora tenemos el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos vida mientras vivamos acá y vida en abundancia cuando vayamos a la presencia de Dios y vivamos eternamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Sí? Acá siempre hay que entender, cuando habla Juan, que él habla, siempre que escribe, él está hablando de dando testimonio siempre de lo que él ha visto. Por eso, como decía recién, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que tocaron nuestras manos al verbo tocante de vida. Entonces dice él, nosotros testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador, ¿sí? Del mundo, que es Jesucristo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. ¿Sí? O sea, muchas veces cuando tenemos que hacer la oración, o las personas tienen que hacer la oración para recibir a Jesucristo, bueno, las personas dicen, ¿por qué tendré que hacer esta oración y confesión? Acá dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él. O sea, yo para permanecer en Dios, tengo que confesar que he recibido a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y Él en Dios, ¿sí? Dios permanece en Él y Él en Dios. O sea que Dios, uno permanece en Dios y Dios permanece en nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Sí? Y esto hay que entenderlo, lo que dice. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. O sea, conoció a Cristo, conoció su amor, ¿sí?
y han conocido y han creído en el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. O sea que Dios es amor. Si nosotros permanecemos en Dios, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Sí? Las personas no saben que el que no conoce la palabra no entiende que va a venir un juicio de Dios. Y va a venir un juicio de Dios para los del mundo como también para los cristianos. ¿Sí? También vamos a ser juzgados. ¿Sí? Unos como mundanos y otros como cristianos. ¿Sí? Ahora, dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Va a venir un día del juicio de Dios, que se va a derramar la copa de la ira de Dios. ¿Sí? Faltan pocas gotitas para que ese vaso se derrame. Y entonces tenemos que tener confianza en ese momento que Dios realmente nos va a cubrir a nosotros de todo lo malo que pueda suceder. Pues como Él es así, somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea, en pocas palabras, las personas por allí tienen miedo a la muerte. ¿Sí? Muchos tienen miedo a la muerte. Tienen miedo a la muerte, tienen algunos temor, terror. Pero, si realmente hemos conocido el amor de Dios, si confiamos que Él nos va a llevar a su presencia, si nosotros cumplimos con sus mandamientos, sus reglamentos y estatutos, entonces dice, bueno, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor. Ese amor de Dios, ese perfecto amor, al conocerlo y tener confianza en Él, echa fuera cualquier temor a la muerte, porque Dios está con nosotros y donde vayamos, el Señor siempre va a estar con nosotros. Dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea que si hay personas que tienen miedo a la muerte, no se ha perfeccionado el amor de Dios en esa vida, sino que no tiene confianza en Dios. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y esto es una cosa que hay que entender. Nosotros amamos a Dios, sí. Sí. Ahora, porque Él dice, nos amó primero. ¿Por qué? Porque Él primero que nada murió por nosotros. ¿Sí? Él murió por nosotros. Y por esa muerte y el derramamiento de sangre tenemos entrada a la gracia. ¿Sí? O sea que primero Él se sacrificó por nosotros. ¿Sí? Su amor se sacrificó, por su amor se sacrificó por nosotros para que fuéramos salvos de todo el castigo que nos correspondía delante de Dios. Él pagó nuestras deudas. ¿Sí? Ahora, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano
a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Sí? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y bueno, lógicamente, cuando nos toca amar realmente como Dios quiere, tenemos nuestros problemas, porque siempre cuando amamos, siempre amamos por algo, no amamos por amar como Dios nos pide y como Dios ama. Siempre amamos por algo, por un propósito, por algo que pudiera ser conveniente para nosotros. No amamos por amar, ¿sí? No amamos por amar. Entonces, debemos amar porque Dios es amor, porque Dios nos amó primero y porque Dios nos manda que amemos, ¿sí?, a los demás como a nosotros mismos. Hermanos, que el Señor les bendiga y será hasta el próximo capítulo, que es el 5.